Hola. Bueno, llevo tiempo pensando en hacer este vídeo, pero bueno, ya me he decidido por fin. De lo que voy a hablar, lo pone aquí, de la definición de campo conservativo. Estamos hablando de nivel de bachillerato. En física, de segundo de bachillerato, se da una definición de campo conservativo que no es la correcta. Bajo mi punto de vista, no es la correcta. Y me voy a explicar. Cuando se empiezan a estudiar los campos, pues se empieza a hablar del campo gravitatorio, que se suele representar por G, que recuerdo que este es el campo que crea los cuerpos por el mero hecho de tener masa. Debido a este campo, los cuerpos con masa se ejercen entre sí una fuerza, lo voy a poner aquí, que llamamos fuerza gravitatoria. Y este ya se ve que es conservativo. Luego se sigue estudiando y se ve otro campo, que es el campo electrostático, que se suele representar así. Este campo es el que crean los cuerpos que están cargados eléctricamente y que no se mueven unos con respecto de otros, están en reposo. Bien, este campo hace que los cuerpos con carga se atraigan, se repelan, es decir, se ejerce una fuerza entre sí que lo llamamos fuerza eléctrica o fuerza electrostática. Bien, estos dos campos son conservativos. Y la definición que se suele ver en los libros de segundo de bachillerato de física se dice que son conservativos porque el trabajo que realizan sus fuerzas entre dos puntos son independientes del camino por el que se realice. Es decir, si yo tengo aquí un punto A y tengo aquí un punto B, y por ejemplo, de estos dos campos me voy a fijar en en el campo eléctrico, ¿vale? Si por ejemplo cogemos una carga, porque estamos con el campo eléctrico, en el punto A, y la llevamos hasta el campo B a lo largo de este camino, que llamo camino 1, ¿eh? Pues ese trabajo, el trabajo desde A hasta B por el camino 1, es lo mismo que si yo llevo, voy a coger otro color, este otro camino, y lo llamo 2. Es decir, eso es lo mismo que el trabajo desde A, hola. El trabajo desde A hasta B por este otro camino. Y si yo tomo otro camino, voy a coger otro color para otro camino, si por ejemplo yo decido que voy por este otro camino, el camino 3, pues también el camino desde A hasta B por el camino 3 son iguales. Es decir, conservativo significa que si voy a calcular el trabajo que realiza, estoy centrándome en el campo eléctrico, que realiza la fuerza eléctrica, cuando se lleva una carga testigo, desde el punto A hasta el punto B, me va a salir el mismo número independientemente del camino por el que lo haga. Esa es la definición que se da de campo conservativo. Y esa definición no es exacta, porque funciona bien para el campo eléctrico, para el campo eléctrico, para el campo gravitatorio, pero no funciona bien para el campo magnético. Entonces, vamos a ver. Bueno, en algunos libros dicen lo siguiente, que el trabajo no dependa del camino, también significa que el trabajo a lo largo de cualquier recorrido cerrado, porque yo podría ir por este y venirme por este, el trabajo que se haga a lo largo de cualquier recorrido cerrado es siempre cero. Y es otra definición alternativa que se da a campo conservativo. Es la misma que esta. Es exactamente lo mismo decir que el trabajo entre dos puntos no depende del camino, o decir que el trabajo en cualquier recorrido cerrado es cero. ¿Sí? Pues claro, porque imaginemos que yo, por ejemplo, el trabajo desde aquí hasta aquí me saliera 10. Cuando lo haga de aquí a aquí, desde A hasta B, aquí también era 10, pero si lo haces en sentido contrario te sale menos 10. Pues más 10 menos 10, 0. Y me da igual el camino. Luego esto es totalmente equivalente. Esto se puede escribir así, ¿eh?
el trabajo, lo voy a escribir en amarillo. Esto significa, lo voy a hacer para la fuerza eléctrica, que el trabajo a lo largo de cualquier recorrido cerrado, eso significa, de la fuerza eléctrica, por el diferencial de L, que es el diferencial de L son los desplazamientos infinitesimales en los cuales yo divido todo el recorrido si, por ejemplo, lo hago por el camino 1. Estos son los trocitos. Vale. Pues que esto es 0. Esto es una definición alternativa. O, como yo lo hice en los vídeos que tengo de campo gravitatorio, lo hice lo mismo que aquí, pero con el campo gravitatorio. Si yo me acuerdo que la fuerza eléctrica es Q, la carga que se desplaza por el campo, pues la Q lo puedo desglosar, la Q es constante, la puedo sacar fuera de la integral y se me queda entonces esto así. Y si este producto Q por esto es 0, es porque esto de aquí es 0. La Q no pinta nada. Pues la quito. Y decíamos que esta otra definición alternativa de que un campo E es conservativo, que su circulación a lo largo de cualquier recorrido cerrado es 0. Pues bien, a lo que voy. Esta es la definición buena, la que deberíamos tomar de primera para decir qué es un campo conservativo. Entonces, deberíamos definir esto. Si la circulación a lo largo de cualquier recorrido cerrado es 0, entonces es conservativo. Y para el campo eléctrico, pues puedo ir a la definición anterior echando para atrás. Porque diría, bueno, si multiplico por Q, me sale esto, y que esto es el trabajo, ¿eh? Esto significa que el trabajo a lo largo de cualquier recorrido cerrado es 0, y esto es equivalente, voy echando para atrás, a que el trabajo no depende del camino. Entonces, si tomamos esta como definición, vemos que para el caso del campo eléctrico es la misma que si hubiéramos dicho esto. O para el campo gravitatorio también. Lo que vamos a ver es que para el caso del campo magnético, esto sí es una buena definición para saber que el campo magnético no es conservativo, y sin embargo esto no es una buena definición. ¿Por qué no es una buena definición esto? Pues vamos a ver. Cuando se estudia el campo magnético, que es el siguiente el que se estudia, la fuerza asociada a este campo es la fuerza magnética, y se calcula por la ley de Lorentz, que es Q, que es la carga que recibe la fuerza magnética, es igual a V, la velocidad a la que se mueve, producto vectorial por el campo que haya externo. Con esto se está viendo que el campo magnético es perpendicular tanto a B como a V. Pero a mí me interesa esto. Es perpendicular a V. Eso quiere decir que cuando se está integrando desde un punto hasta otro, la velocidad, que yo sé que es un vector, por ejemplo, en este punto, es un vector tangente a la trayectoria. ¿Vale? La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, luego es perpendicular a la tangente. La fuerza magnética, pues por ejemplo, será una cosa así, perpendicular. Ay, perdón. Luego es perpendicular a la trayectoria en todo punto. Luego, cuando yo vaya a calcular el trabajo que realiza desde A hasta B la fuerza magnética a lo largo de este camino, bueno, pues yo haré la fuerza magnética por los diferencial de L, que el diferencial de L es paralelo al V. Es un trocito de trayectoria. Luego, esto, que recordemos que esto es una suma infinitesimal, es el campo magnético aquí por el vector desplazamiento. Y luego el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y se va sumando todo. Pues en cada trocito, esto es 0. Luego esto es la suma de 0 más 0 más 0 más 0. Luego el campo magnético aquí, a lo largo del camino 1, es 0. Pero ¿y si lo hago por el camino 2? Pues idem, lo mismo, porque la fuerza magnética también va a ser perpendicular. ¿Y si lo hago por el camino 3?
exactamente lo mismo. Si lo hago por este camino, exactamente lo mismo. La fuerza magnética es siempre perpendicular a la trayectoria. Luego resulta que se está cumpliendo la condición esta, porque estábamos diciendo, se suele definir que un campo es conservativo si el trabajo no depende del camino. Pues mira, el campo magnético no depende del camino, porque es cero siempre, independientemente del camino. Entonces, si tomamos esa definición, tendremos que decir que B es conservativo. Es que, repito, esa definición no es la que hay que dar. Hay que dar esta, y vemos que para el caso del campo magnético y eléctrico vamos echando para atrás y es lo mismo que lo otro. Pero esta sí se la puedo aplicar yo al campo magnético y demostrar que no es conservativo. ¿Por qué? Pues vamos a ver cómo es la circulación del campo magnético. Tendríamos que hacer esto. Y cuando se estudia el teorema de Ampère se ve que esto no es cero. Esto es mu sub 0 por I. Es decir, cuando yo integre a lo largo de un recorrido cerrado, el campo magnético, esto unas veces será cero, si la intensidad es cero, y otras no. ¿Qué es esa intensidad? Pues recordemos que eso es, si hubiera aquí algún cable con una corriente eléctrica que corta la superficie esta que delimita ese recorrido cerrado, y continúa por aquí, pues eso sería la corriente. Si hay uno, o puede haber varios cables con corriente eléctrica, pues eso es lo que va aquí. Entonces, siempre que hagamos la circulación del campo magnético, si hay un cable, si le damos la vuelta a un cable por el que circula una corriente eléctrica, ya no es cero. Y la condición es que sea siempre cero. Pues siempre cero lo cumple E, lo cumple G, pero no lo cumple B, porque algunas veces no es cero. No sé si me termino de explicar. Entonces, habría que empezar una reclamación de decir, vamos a definir todos campos conservativo. Un campo es conservativo si esto es cero. Esta es la definición de campo conservativo. De aquí se deduce lo del trabajo para el campo eléctrico y magnético. Se ve que el campo, perdón, de aquí para el campo G y E, pues se ve que es lo mismo que hablar del trabajo que no depende del camino. ¿Vale? Por aquí. Y se ve que no es, el campo magnético no es conservativo. En fin, esta fórmula tiene otra reescritura. Hace unos años, cuando en segundo de bachillerato se explicaba, o segundo de bachillerato o COU, lo que era el antiguo COU, se explicaba el gradiente, entonces se demostraba una formulita totalmente equivalente a esta, la que dice que A es conservativo si se puede escribir como el gradiente de una función a la que se le llama potencial, con más o con menos, que luego se elegía el menos. Esta fórmula es totalmente equivalente a esa. Entonces, los libros serios, esto es lo que se dice que un campo es conservativo. Como no podemos utilizar la expresión del gradiente, porque esto los niños de hoy día no lo ven, pues vamos a utilizar esta, que es una expresión equivalente, y esto sí se lo podemos explicar. En fin, yo no sé si he convencido a alguien, pero voy a cortar aquí. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Hasta luego.